Solapaban el huachicoleo, ocultan documentos de robo a Pemex. Peña Nieto y compañía reservan información hasta el año 2023. Te traeré los pormenores de esta nota a continuación aquí en Cocinando la Noticia. ¡Comenzamos! Amigos, ¿qué tal? Excelente lunes, excelente inicio de semana y bueno, de nueva cuenta, Peña Nieto está en el ojo público. Y no por alguna nueva burrada que haya hecho, porque ya esas no nos interesan, sino por las sinvergüenzadas que hizo como presidente. Y es que no solamente prácticamente él aplaudió y solapó el huachicoleo, de igual forma encubrió a los principales delincuentes, esos que están dentro de Pemex y que pues ocasionaron al Estado y sobre todo a Pemex pérdidas por millones de dólares. Y es que Enrique Peña Nieto, pues desde que empezó su administración se vio algo titubeante y sospechoso en cuanto a petróleos. Y es que uno de sus principales proyectos era precisamente la mal llamada reforma energética, que solamente vino a darnos en la torre. Pero para poder llevar a cabo la reforma energética, pues tenía que desaparecer casualmente algunos documentos y otros tantos que supuestamente pues afectarían al desarrollo de la nación, pues se toma la determinación de que se mantengan en el anonimato, de que se mantengan ocultos y que solamente un año antes de que acabe el nuevo gobierno pues salgan a la luz. ¿Para qué? Para hacer más dilatados los trámites y sobre todo cualquier procedimiento legal que tenga que ver con el saqueo a Pemex. Una prácticamente mentada hacia la administración actual, que no va a poder actuar hasta 2023 por esta protección legal que le otorga la misma Constitución y la Ley de Transparencia al gobierno saliente de Peña Nieto, el gobierno que salió. Pero vamos a checar la nota más a detalle y dice: ocultaron documentos valiosos del robo a Pemex antes de las elecciones. Desde que las Fuerzas Armadas entraron a las oficinas de Pemex en todo el país, se han encontrado datos preocupantes. Desde dentro de la petrolera mexicana se orquestaron varias redes de robo de gasolina y muchos de los responsables parecen ser directores de la empresa, trabajadores y personas de poder en el sindicato petrolero. Ahora se sabe que a un mes de las elecciones se clasificaron más de 30 expedientes relacionados con tomas clandestinas en México. Este es un dato preocupante, ya que se da aún dentro de la administración del PRI en el poder. Obviamente, con Enrique Peña Nieto a poco menos de terminar su administración y el empuje de Morena en las elecciones, desde Pemex se planeó un blindaje para que no se pueda acceder a documentos sensibles con información poderosa para saber el mapeo de los ductos en donde se roba la gasolina del país. La mayoría apunta a Puebla, apuntan testigos. La información está reservada 5 años, es decir, hasta 2023. Esto significa que el gobierno obradorista podrá acceder a ellos a un año de abandonar el poder. Recordemos que el tema actual en el país es el desabasto de gasolina y la lucha en contra del huachicoleo. Se pensaba que estas mafias actuaban desde fuera de la empresa, pero información revelada por López Obrador apunta que desde dentro de Pemex se orquestaron las ordeñas masivas. El medio La Política Online informa que elementos de las Fuerzas Armadas han encontrado credenciales falsas en varias refinerías de Pemex, en donde se obtenían acceso total para informar a los ladrones de combustible sobre ubicación estratégica de ductos. Esto entre otras situaciones. Si bien muchos dedos señalan al líder sindical Romero de Champs, quienes ya están parados para no ser detenido, el presidente mexicano asegura que no se actúa
contra él a falta de denuncia. Estos expedientes reservados a pocas semanas de las elecciones presidenciales del 2018 tendrían información precisa sobre la ubicación de los mapas municipales de las tomas clandestinas, importes de remediación, volumen de combustibles robados, montos económicos de lo robado, entre otros datos sólidos para ver la magnitud del saqueo a la petrolera mexicana, la más endeudada a nivel internacional. O sea, estos documentos que Peña Nieto brindó a un mes de salir, a un mes de irse, prácticamente es una forma de aceptar cierta culpabilidad, pero para que no lo castiguen, porque sabemos que en México todas las instituciones trabajan bastante lento, pues lo único que hizo fue agarrar estos documentos, vamos a darles un blindaje especial, justificando que son secretos que pueden desestabilizar al país. Y de esa manera se tienen que mantener en esa situación durante aproximadamente 5 años. El gobierno de López Obrador ha asegurado que en su intento por terminar con el poderío del huachicoleo en México se han encontrado con este y otro tipo de obstáculos. El tabasqueño promete avanzar con fuerza para eliminar estos robos de gasolina a pesar de los sabotajes que se han generado en los últimos días para forzarlo a abrir los ductos generales de Pemex. La oposición incluso ha ofertado tener este plan de revisión de ductos con tal de asegurarle gasolina a los mexicanos. Y me dirás, oye 2.0, ¿y dónde dice que precisamente el presidente debe respetar esta secrecía? Y lo dice en la ley precisamente de transparencia y acceso a la información. Artículo 3. Toda información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal a que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y esta ley es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien por confidencial. Los particulares tendrán acceso a las mismas en los términos que esta ley señala. Así las cosas con Enrique Peña Nieto y sus gandalleses, pues obviamente al nombrar o al señalar esta ley que pues lo beneficia de todas, porque solamente cabría un año para poder investigarlo. Y bueno, todo esto tiene sus orígenes, todo esto del huachicoleo, pues hace 6 años precisamente. Ya hace 6 años, de hecho se va a cumplir en este mes, un accidente que de estos que se dan casualmente o causalmente en México. Porque precisamente en enero de 2013, una explosión en el edificio, en una torre administrativa de Pemex, pues causó muchas defunciones, pero también causó que se perdiera bastantes archivos, bastantes documentos, y estos documentos precisamente daban parte o podían entorpecer la entonces reforma energética que todavía no se había aprobado. Por eso era necesario que se desaparecieran miles de documentos. ¿Casualidades o provocaciones? La misteriosa explosión en Torre de Pemex en 2013 antes de aprobar la reforma energética. Esto, como recordamos, pues crea mucha suspicacia en torno a esta reforma que a Peña Nieto le apuraba de manera brutal aprobar. Y tenemos aquí la información, permítanme, se las muestro. Y dice: precisamente hacen una paráfrasis en esta página que encontramos. Dice: hace 31 años un incendio destruyó el edificio B de la Torre de Pemex. Un ex miembro de la dirigencia sindical declaró al diario La Jornada que en 1982 un siniestro desapareció la documentación sobre la compra de 2 embarcaciones, los documentos de la proveeduría y un almacén. Esto en el 82 habla sobre, a grosso modo, que casualmente se tenían que desaparecer esos documentos, y Óscar Álvarez, miembro del sindicato de trabajadores petroleras, asegura que se trata del mismo edificio en que ocurrió la explosión del jueves, en donde se perdieron miles de documentos. Y aquí está este
esta nota de SDP Noticias donde dice: explosión se habría generado en zona de archivo de Pemex. La explosión en el edificio B2 adyacente a la torre de petróleo se habría suscitado en zona de archivo, por lo que las especulaciones han comenzado a correr. Y esta nota fue del día siguiente en la que se dio este accidente muy lamentable, pero también este accidente que vino a apoyar casualmente al gobierno de Enrique Peña Nieto. Algo que pues no nos explicamos fácilmente, también porque ¿quién era el procurador de justicia? Jesús Murillo Caram, ese que sabe en dónde terminaron los 43 de Ayotzinapa y que simplemente no ha dicho, que simplemente se ha quedado callado. Y estos son los actos de corrupción que caracterizaron al gobierno de Enrique Peña Nieto. De igual manera, hubieron hombres tras esta explosión y sobre todo tras lo que hoy es el huachicoleo. Hombres que todavía no han sido investigados. Por ejemplo, un Carlos Romero de Champs que ya está amparado, pero también tenemos a un Emilio Lozoya, a este hombre que ha sido señalado en múltiples ocasiones por el caso Odebrecht, por ejemplo, y porque fue el primer director de Pemex en la administración de Enrique Peña Nieto. Este hombre prácticamente fue el autor intelectual de esta explosión en donde se pierden bastantes archivos, pero no podemos olvidar a dos hombres más. Tenemos a José Antonio González Anaya, el último director de Pemex y con el que el huachicoleo tuvo uno de los repuntes más grandes en prácticamente los 18 años que se tiene de registro de este delito. Pero también tenemos a Pedro Joaquín Codwell, quien fuera presidente del PRI y secretario de Energía con Enrique Peña Nieto y que casualmente tiene 3 de las 4 islas en 3 de las 4 gasolineras, en Chetumal. Aquí la nota se las traemos de primera mano. Gasolineras en Cozumel ponen al secretario de Energía en ese momento en polémica, y es que su familia es uno de los principales beneficiarios de estas gasolineras y obviamente pues a estos les daban un precio bastante menor. Esta es la corrupción en la que toda la vida ha vivido el PRI y que no es nuevo, pero bueno, hoy tenemos que ser muy sensibles al tema del huachicoleo, no comprar gasolina huachicoleada. Y qué bueno que se exhibe la calaña que es el PRI. Hoy andan diciendo que ellos van a cambiar México y que le andan exigiendo a López Obrador las perlas de la Virgen. Primero hubieran trabajado como se debe, hubieran combatido el huachicoleo cuando lo pudieron hacer y otro gallo les hubiera cantado en las elecciones del 1 de julio. Y recuerden, yo no soy fifí, tampoco chayotero y mucho menos huachicolero. Yo soy el 2.0 y les invito a que vean el próximo video porque saben que se pone bueno. ¿Pa' qué va?